Gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente al día martes, nuestro esperado día para nuestro encuentro para estudiar el Evangelio según San Mateo, que esta vez vamos a continuar el capítulo 17 que lo hemos dejado en su inicio. Pero si hay alguna pregunta, alguna duda o quieren recapitular algo, estamos para esto, para luego continuar. Entonces, vamos, como siempre les digo, vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a hacer nuestra oración del día para disponer nuestro corazón, nuestro intelecto, todo para el Señor y darle gracias que Él allanó nuestros caminos para estar acá. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Amén. Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bienvenidos a todos nuestros hermanos que se están integrando. Les pido por favor que cuando entren apaguen sus micrófonos para mantener el orden en la sala. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Adelante, Manuel Pablo. Gracias por esta sesión. Gracias, Katia. Gracias a todos, hermanos. Y vamos a empezar esta reunión de martes, continuando con nuestro capítulo 17 del Evangelio según Marcos. A ver, tenemos que nos quedamos aquí, la última reunión, y una parte de la reunión nos quedamos en esta perícopa que no es nada menos que la transfiguración del Señor. Bellísimo, bellísimo pasaje. Nos quedamos bastante, lo conversamos, lo analizamos. ¿Qué significa la transfiguración? ¿Qué significan Moisés y Elías a los lados de Jesús? ¿Cuál es el diálogo que tienen Moisés y Elías con Jesús? ¿De qué hablan? ¿No? Y luego la palabra de Dios Padre. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Los discípulos quedan llenos de temor y Jesús se acerca y los toca y les dice, levántense, no tengan miedo. Y estas palabras ya las hemos visto de una y otra vez. Cuando Jesús dice levántense, cuando dice no tengan miedo, y por ahí recordamos momentos en el Evangelio en que se usan estos términos, estos verbos, ¿no? Levantarse. Y luego, no tener miedo. Luego, Jesús les pidió que no digan de esto a nadie. Bueno, ahí nos quedamos, lo comentamos, y como dice Katia, si alguien tiene alguna inquietud o un comentario adicional, bienvenido, pero hagámoslo, les propongo sobre la base de lo que viene inmediatamente. Lo que viene lo he preparado. Uy. Ya, escucho nomás. Miren, lo que viene lo he preparado y le he puesto, el título no está en rojo como siempre sale, porque siempre sale en subtítulo el titulito rojo, porque estamos leyendo la Biblia. Pero en este caso, miren, le he puesto con un color verde y entre corchetes, que no es de la Biblia, por esta vez y excepcionalmente. Es un texto pequeño que me permitió extraer de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que vivió en el siglo XVI. Ya hizo su fecha de fallecimiento. San Juan de la Cruz murió en 1591. Para ubicarlo,
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de la Cruz, formaron juntos la Orden de los Carmelitas Descalzos. Son tremendos santos. Miren, San Juan de la Cruz escribió una obra que se llama Subida al Monte Carmelo. Y entre comillas he puesto, por favor, si alguien pudiera leerlo. El que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría un agravio a Dios. Él le podría responder de esta manera: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi hijo y no tengo otra, ¿qué puedo yo responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en él, porque en él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas. Óyelo a él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. Miren, gracias, Guillermo. Miren, por favor, les pido, tomémonos un minuto en silencio y leámoslo. Leámoslo cada uno en silencio. ¿No? San Juan de la Cruz él reflexiona y está reflexionando en torno a las personas que piden más revelaciones del Señor. Y él dice, el que ahora quisiese preguntar a Dios o quisiera alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría un agravio a Dios. Miren, ¿cuándo lo dice, hermanos? No estamos hablando de palabras de ayer o del mes pasado. Palabras del siglo XVI. Y San Juan de la Cruz dice, Dios podría responder a esa persona que quiere alguna visión, alguna revelación. Señor, háblame. Señor, muéstrame. Dice, Dios podría responder y corchetes, ¿no? Perdón, esa viñeta especial. Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi hijo, y no tengo otra, ¿qué puedo yo responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en él, porque en él te lo tengo dicho todo. Todo está revelado. Hallarás en él aún más de lo que pides y deseas. Óyelo a él, porque yo no tengo más fe que revelar ni más cosas que manifestar. Miren, hermanos, no sé qué les parece. Repito, palabras de San Juan de la Cruz, muerto a fines del siglo XVI, o sea, una persona del siglo XVI, hace un montón de años, casi 500. ¿Esperamos más instrucciones? ¿Esperamos más revelaciones? Algunos andan en la obsesión. ¿Cuál es la última? Pero San Juan dice, en su profunda espiritualidad, ese santo tan reconocido, ¿no? Pone en palabras de Dios ese texto. Ojo, y él es cuidadoso, ¿no? Él no dice, miren, él no dice, el Señor se me ha revelado y me ha dicho que les comente tal cosa. No, él hace un juego, ¿no? Dice, el Señor podría responder de esta manera. Y esa parte que tiene leche echadita son como que fueran palabras de Dios. No son palabras de Dios, son palabras de San Juan de la Cruz que hace el juego. A ver, si es que Dios hablara para responder a aquellos de nosotros que esperan más visiones y más revelaciones, podría contestar así. No tengo más que decirte. ¿Qué más quieres que te diga? Lo que tenía que haberte dicho, lo que tenía que haberte revelado, ya lo hice y está en Jesús.
¿Mm? Busca en Él aún, encontrarás más de lo que pides y deseas. Óyelo a Él. Y repito, termina diciendo, yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. Entonces, yo los invito a comentar sobre el texto anterior, ¿ok? Pero con este añadido. Y el texto anterior es la transfiguración, que tiene como parte central Dios Padre diciendo, este es mi Hijo, escúchenlo, ¿no? Escúchenlo. Escuchen a Jesús. Y como que nosotros, siglo XXI, estamos diciendo, Dios, por favor, dime, dame instrucciones, revélate, oriéntame. Y el Señor te contestará siguiendo a Juan de la Cruz, ¿qué más quieres que te diga? Lo que tenía que decirte ya te lo dije. Miren, no sé, por eso se los dejo. Si alguien quisiera hacer una reflexión. Aquí, Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Sí, efectivamente, San Juan de la Cruz no era muy fanático de lo que eran revelaciones privadas, era un poco contrario a estas, porque en su época habían resultado ciertas revelaciones privadas muy problemáticas, ¿no? Que contradecían, incluso el ángel de él tenía mucha renuencia a las revelaciones privadas. Aunque claro, hay algunas ahora en la iglesia, por ejemplo, el diario de Santa Faustina Kowalska, que tienen revelaciones privadas también, pero que la iglesia ha considerado como, bueno, por lo menos, digamos, aceptables y dignas para el enriquecimiento espiritual, ¿no? Gracias, O Augusto. sea, Lo pero mismo. ¿cómo quedamos? No, pero mira, eh, gracias por el comentario, Augusto, pero no me sumaste mucho, ¿no? Porque nos llevaste a otro sitio. Estamos hablando de escuchar a Jesús y la reflexión de San Juan, ¿no? Entonces, preguntaba por eso. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo creo que esto lo podemos sintetizar en que el Señor Jesús es el culmen de la revelación del Padre. Y eso está en un documento del Concilio Vaticano II. No me acuerdo si es la Constitución sobre la Iglesia, donde empieza diciendo, de muchas formas se ha revelado Dios a los hombres, ¿no? Pero últimamente lo ha hecho a través de su Hijo Jesús. Eso me acuerdo que es casi el tenor literal de lo que dice este documento del Claro, concilio. la Dei Verbum, Dei Verbum, claro, el verbo de Dios, sí. ¿no? Entonces, eso que dice ahí, yo lo enlazo con lo que San Juan de la Cruz pone en boca de Dios, él, ¿no? Ya envié a mi hijo, y su hijo es la palabra, el verbo, como dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Y en el credo decimos que Jesús existe desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, Dios es uno y trino desde el comienzo. Entonces, Él lo envía a Jesús porque era necesario para la salvación de su pueblo de Israel que Jesús naciera hombre y por eso hace el milagro de la Inmaculada Concepción de María, eh, la concepción de Cristo en su seno por obra del Espíritu Santo, el nacimiento del niño Jesús en el pesebre y la madre lo cubre con pañales como cualquier madre cubre a su hijo recién nacido, y luego todo el desarrollo de la vida de Jesús hasta que empieza su vida pública, ¿no? Que dura poco tiempo porque era lo necesario. Entonces, Él es la palabra de Dios. Y San Juan dice, ¿no? En mi palabra, que es mi hijo y no tengo otra. Entonces, tenemos que prestar atención
a todo lo que dice Jesús a través de la versión de los 4 evangelistas para saber cuál es la palabra del Padre. Claro. Gracias, Guillermo. Gracias, Rubén, Rubén, si Rubén había levantado también la mano. activa tu micro, por favor. Ya está. Sí, buenas noches. Hay dos cosas aquí que yo veo, ¿no? El tema de la revelación. La revelación desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia, ¿no? Todo lo que se ha revelado, desde el Génesis hasta el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis que lo escribió San Juan. Hasta ahí es la revelación. El tema de la revelación ya está dada, ya está hecha, ya está sellada. Y no, quizás sea una palabra adecuada, ¿no? O sea, ya no hay más revelación. Y el segundo tema es el tema del verbo escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Jesús, a Dios. En el Antiguo Testamento está el Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, ¿no? El Señor, tu Dios, es el único Dios. Ese Dios que ya los católicos y los cristianos vemos un Dios trino, ¿no? Pero es un solo Dios en 3 personas, un solo Dios. Ahí el tema de Dios Padre en la transfiguración está la Trinidad. La Trinidad está allí, en la nube, el Espíritu Santo, está Dios que le habla y está el Hijo. O sea, ahí en esta perícopa de la transfiguración está la esencia de nuestra fe. Si escuchamos bien y somos atentos, está la esencia de nuestra fe, está en esta perícopa de la transfiguración. Entonces hay que saber escuchar al Señor. Y Dios mismo lo dice, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gracias. Gracias, Rubén. Violeta, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias. Eh, sí, en el Evangelio de San Mateo vemos la transfiguración, que es la visualización de la glorificación del Señor, ¿no? O sea, así va a ser la gloria del Señor. Y cuánta más belleza debe ser, ¿no? Y, y si el Señor se dejó ver toda su gloria a Pedro, a Santiago y a Juan, las palabras de San Juan de la Cruz nos hacen ver majaderos muchas veces, ¿no? Porque queremos exigirle al Señor eh, situaciones o explicaciones más allá de las que ya se han dado, ¿no? Y la de que Jesús siempre ha sido, nos ha dado con tanta autoridad, ¿no? Y con tanto amor. Eh, el escuchar al Señor como nos lo dicen en el Evangelio, y como también en el bautismo de Jesús, escúchenlo, ¿no? Este es mi Hijo amado. Eh, es también a través de la Biblia, como muchas veces tú nos has repetido, Manolo, eh, que es a través de la Biblia que nosotros debemos escuchar al Señor, ¿no? Y debemos tener siempre el oído fino para escuchar, ¿no? Y eso se escucha con el corazón. Nada más. Gracias, Tita. Gracias. Violeta es Tita. Violeta Sí. Lemón. Manuel Pablo, quisiera decir, porque justo esto, mira cómo es el Señor. Em, Hay muchas, como pueden decirse, que también lo decía San Juan, ¿no? Cuidado con los falsos profetas, pero incluso hay libros que hablan hay un sacerdote que ha salido, Michel Rodríguez, a hablar de esto. Y mira lo que dice acá, ¿no? O sea, e incluso el mismo Jesús dijo, nadie sabe el fin del tiempo más que mi Padre. Pero acá, bueno, salen estas personas a hablar de lo que va a acontecer, lo previo, antes que llegue Jesús, pero aquí está clarito. Por eso es que nosotros hay que enmismarnos, o sea, llenarnos de Él para que no caer en eso, ¿no? Como decía San Juan, ¿no? Fueron de los nuestros, pero, ¿no? Salieron de acá, ¿no?
Y eso está bien claro, ¿no? Porque incluso, claro, hay revelaciones privadas, pero que la iglesia lo autoriza, porque son revelaciones que no van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Claro, Solamente es para que nosotros avivemos nuestra espiritualidad, lo vivamos más profundamente. De eso consta, ¿no? Por eso es que tiene el imprimatur y la aprobación de la iglesia. Por eso también está la espiritualidad del Sagrado Corazón, ¿no? Las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, por ahí hay que ir por ese lado, ¿no? Pero claro, más allá de lo revelado ya no va a haber. Es Jesús el que tiene la palabra, ¿no? Es la palabra de Dios. claro. Así es, Katia, ¿no? Y como veíamos el martes pasado en la lectura, la transfiguración, Dios Padre tan claro, ¿no? Ese es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Entonces, la reflexión que siempre hacemos, y no quiero ser cargoso, pero ¿cómo escuchamos a Jesús? ¿Me siento a esperar que me hable? No, yo soy proactivo. Entonces, si soy proactivo, yo busco a Jesús. Y Él me va a hablar a través de la Biblia. Y por eso estamos en este curso ya largo. Bueno, para algunos de ustedes un poquito más largo, otros menos, ¿no? Porque recién se han sumado. Yo tengo ya personalmente algunos años en este esfuerzo, pero el esfuerzo tiene ese sentido. Abrir la Biblia, aprender a hacerlo y aprender a escuchar a Jesús a través de la lectura de la Biblia. Es que ese es el medio y por eso yo aprovecho cada ocasión y ahora está pues puesta, como decimos, en bandeja, ¿no? El Señor dice, refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y acá San Juan de la Cruz, lo que hemos leído. Él juega, ¿no? Tampoco, ojo, yo no quiero que nadie se confunda. San Juan de la Cruz no dice que Dios dijo esto, no, no. Él está jugando en su inspiración y dice, Dios podría responder de esta manera, ¿no? Podría responder. Y la respuesta es, oye, te dije todo. Ya todo te lo he revelado. En Jesús hayas más de lo que pides y deseas. Óyelo a Él, escúchalo. Miren, por eso el comentario de Juan de la Cruz lo pongo en este momento porque tiene tanto que ver con lo que hemos leído en Mateo. Bueno, y sin más afán, ¿no? Sin más afán, no es echar más leña al fuego, sino más bien darles elementos de tranquilidad, de claridad, nada más. Estén tranquilos, que oye, es que yo quiero estar atrás de la última revelación. Me han dicho que atrás de un cerro, en una isla desierta, se ha presentado algún ser divino y ha dicho tal cosa. Corran a escucharlo. Oye, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos si lo que teníamos que conocer ya se nos ha dicho? Todo está dicho, todo está revelado. Hallarás en Jesús aún más de lo que pides y deseas. Óyelo, escúchalo. Bueno, eso es para ellos, es para nosotros, hermanos. Miren, bueno, sí, Katia, adelante. Sí, Augusto está levantando la mano. Me hizo recordar la parábola que da Jesús sobre el pobre Lázaro y el rico Epulón, en donde el rico Epulón le dice que mande pues a Lázaro para que le diga algo a sus familiares y les cuente, ¿no? De lo que él está pasando para que se arrepienten. Y Jesús le dice, tienen la ley y los profetas y no los han escuchado, ¿no? Y lo mismo nos diría ahora, tienen todo lo que yo he dejado y no lo escuchan y quieren que hay una revelación privada especial para ti, para que tú creas. No, lo principal ya está revelado, ya está todo revelado. Claro, lo principal, no solamente, ¿no? Todo. Porque si yo mira, yo soy un poco fastidioso, Augusto, pero si tú dices lo principal está revelado, entonces Por eso dije, lo principal ya está revelado, no, por eso, pero ya entonces, está todo revelado. no, es diferente, pues, es Por eso diferente decir, no, no, le no, dije después todo. ya, ok, por eso, pero para todos, ¿no? Es diferente decir lo principal está revelado, entonces quedan cosas.
Ahora, cuando Augusto dice, no, todo está revelado, ya, ok, todo está revelado, pero no lo principal, porque si está lo principal, es como que hay algunas cosas no tan importantes, pero que faltan revelar. Y el concepto cristiano, y les digo, es nuestra fe, salvo que queramos por ahí hacer una nueva corriente, que es delicado y peligroso, y es que están reveladas las cosas. Está y está, no tengamos duda. Y si tenemos duda, es vacío de fe, producto de que nos falta formarnos, nada más. Y por eso recurrimos a la Biblia y la estudiamos con detenimiento y encontramos más y más. Sí, Katia, creo Cuchi, que sí. Cuchi, ¿puedes activar tu micro? Ahí está, Sí, Cuchi. muchísimas gracias. Gracias a nuestro querido profesor, maestro Manuel Pablo, por traer a esta frase de San Juan de la Cruz, este gran santo. Siempre me ha fascinado su vida. He leído algo de él, La noche oscura del alma. Eh, es maravillosa todas las cosas que él vive y sus experiencias. Efectivamente, ya todo, como ya se ha dicho, todo está revelado, no hay más nada. Y quizás una de las peores tentaciones que, bueno, a mi parecer, que se pueden experimentar es cuando entra la sequedad espiritual, cuando se apaga esa eh, alegría, esa luminosidad, noche oscura del alma. Y es el leerlo me hizo comprender que todos pasamos por esto y lo más importante es que en estos momentos es cuando uno se aferra mucho más todavía, con más fuerza, aunque no se tenga deseos, no se tenga ganas, a escuchar a Dios a través de la Biblia y continuar adelante. Infinitas gracias por traer a San Juan de la Cruz. Gracias, gracias, Cuchi. Gracias, Cuchi, es muy cierto. Gracias, Manuel Pablo, gracias, Cuchi, porque muchas veces yo a veces también paso por eso, ¿no? Una vez eso, y si uno no se aferra, gracias, Manuel, gracias, Señor. Sí, es que de verdad que es fácil caer en confusión, es fácil distraernos, es fácil caer en algún momento en desesperanza, es fácil. Pero lo lindo de trabajar en comunidad es justamente eso, ¿no? Es entre todos ayudarnos, estar ahí para el que flaquea, estar ahí como una pequeña comunidad para el que se confunde, para el que necesita un poquito de aliento, para el que necesita que le pongamos el hombro para ayudarlo a caminar un par de cuadras, en fin, ¿no? Eso es lo lindo de trabajar como iglesia, como que comunidad de creyentes. Si no, yo diría lean su Biblia solos, ¿no? Pero no es así. Uno va a entender más, el otro menos. El que cree que entiende más, de repente entiende mal. Entonces, juntos nos vamos corrigiendo. Juntos nos vamos encauzando. Hacer un pequeño comentario. Me gusta esta parte, dice, cuando Jesús se acerca a ellos tocándoles, es que nos toca el hombro, nos toca y nos dice, levantémonos, como dice la señora anterior, cada uno pasamos momentos difíciles y es en el momento que uno tiene miedo, es la debilidad, es el temor, la angustia. Y es esta parte muy linda porque nuevamente con este estudio que nos hace usted, profesor, la verdad que lento, en mi parte, lento, pero vuelvo a leer, escuchar y voy captando para que me dé las fuerzas de seguir
aprendiendo de la palabra. Es muy lindo esta parte porque sientes que Dios te pone la mano en tu hombro y no tengas miedo, porque a veces uno tiene mucho miedo, es verdad. Eso es todo, gracias. Ujú. Gracias, Mary. Bueno, entonces hemos reforzado la idea de esta perícopa de la transfiguración y avanzamos, ¿no? Para no quedarnos tanto en el mismo punto. Avanzamos en el capítulo 17 del Evangelio según Marcos. Elías ya vino y no lo reconocieron. ¿Quién puede leer? Entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Y también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Gracias, Tita. Esta perícopa cortita, 4 líneas, y seguro que les causa más de una duda, ¿no? A ver, hablen ahora o callen para siempre, como dicen. ¿O queda claro? No, es el momento de preguntar, como yo también les digo, si tienen, bueno, vergüenza o algo que no debería ser, como dijo Manuel, estamos en comunidad, por eso estamos aquí para reforzar, pueden usar el chat también. Yo puedo leer la pregunta, la inquietud que tengan. Es que el tema, la pregunta viene sola. No sé si o todos la tienen respondida, qué bacán. Pero es que, ¿cómo es esto de que Elías va a venir y que Juan el Bautista es Es Elías. el regreso de Elías? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? A ver, nadie se lo pregunta, bacán, seguimos. Pero les digo, miren, si no se preguntan eso, así ya digo, no preguntan nada, ¿no? Claro, Manuel Pablo. ahí está Guillermo. La última parte, el último renglón lo aclara todo, ¿no? Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista, cuando dice, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Y esa fue la labor del Bautista, ¿no? Preparar el camino del Señor. Y se refieren a Elías como uno de los profetas más notorios del Antiguo Testamento. Entonces, para mí este último renglón aclara toda la pericopa. Claro, pero ¿qué pasó con Elías? A ver, estamos bien, Guillermo. Gracias por la participación, pero para todos, recordar y tenerlo así a flor de piel. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo fue la muerte de Elías? Elías no murió, aparentemente. Elías subió al cielo en un carro de fuego. Y Entonces, nadie, claro, Tita. Entonces, ¿se dan cuenta? Si no murió, entonces es entonces Juan Bautista, el está Elías. regresando. Claro, Claro, si claro, Elías se fue sin morir, entonces está regresando. claro. Miren, Pero Manolo, también ahora Juan eso el Bautista es el entra, último profeta, ¿no? entra en el cerebro de nosotros que esto sea así. A ver, por eso les digo, es que hay cuestionamientos que hacer y uno no debe dejar de hacerlos un poquito por vergüenza o por... No, hay que ser sincero, decir, oye, no entiendo. ¿Cómo es esto? No, es que todos mueren, menos Elías. Manolo, pero es que no hay reencarnación. No, claro. Entonces si Elías se fue al cielo, pues en el cielo debe estar. Y Juan el Bautista, en su misma calidad de ser el último profeta del paso del antiguo al nuevo, perdón, del Nuevo Testamento, o sea, esa brecha la llenó Juan el Bautista como el último profeta.
eh, por ser el último profeta no quiere decir que, que es Elías reencarnado, sino que es parte ¿cómo explicarlo? Es parte de su tarea presentar características tal como las presentó Elías, que era también un gran profeta en el Antiguo Testamento. Ya me desvié. No, no, pero sí, sí, vamos, vamos, sí. Mira, tú dices de Juan el Bautista, efectivamente, o sea, si alguien me dice Juan el Bautista es el último profeta, le digo no. Pero Tita dice bien, es el último profeta del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento todavía tenemos profetas. ¿Y cómo? Bueno, eso lo estamos empezando a ver el jueves, ¿no? Estamos con los profetas de Israel, y justo en la reunión anterior Diana participó y dijo, es que solamente vamos a hablar de los profetas del Antiguo, y es que en el Nuevo hay profetas, ¿no? Y yo le puse una frasecita, no en respuesta a la intervención, pero como que hubiera sido. Y es Pablo de Tarso, que en la primera carta a los Corintios dice, yo no me puedo quedar callado, para mí proclamar el Evangelio es una necesidad, diríamos nosotros, ¿no? Oye, si no hablo del Evangelio, me muero, así exagerado, ¿no? Como decir, me muero de sed, ¿no? Si no hablo del Evangelio, me muero, decía Pablo. Entonces, está actuando como vocero del Señor. Hay profetas post Jesús o post nacimiento de Jesús, Nuevo Testamento. Pero en este momento estamos mirando al Antiguo, y mirando al Antiguo, sí, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Cuchi, un ratito Guillermo Cuchi estaba levantando la mano. Sí, es algo muy cortito. Ya me puso a pensar Elías como efectivamente profeta en el Antiguo Testamento. Después, que fue el rapto de Elías. Luego viene presentándose en la transfiguración y ahora como Juan el Bautista, 3 veces. ¿Quién es Elías? Eso es lo que les Oh, pregunto. Por eso ¿quién? yo quisiera que tengan esa inquietud y no simplemente, como es en la Biblia, lo leo y me quedo callado. Entonces, así no aprendemos nada. Tenemos que hacernos preguntas, tenemos que cuestionar. Y si encontramos respuesta, bacán. Y si no, tenemos más preguntas. Pero tenemos que ser inquisitivos. Porque les digo, tú no te preguntes, pero mañana tú estás explicando a un hermano, a un sobrino, a un hijo, a un nieto, y él te va a preguntar, ella te va a preguntar. Y te va a poner en la pregunta que tú no te hiciste en tu momento, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, Elías se fue y viene, Elías se reencarna, Elías resucita. ¿Qué cosa es esto, no? ¿Qué quiere decir? ¿Que Juan el Bautista es Elías? Miren, la pregunta, si no se la hacen ustedes, hágansela pensando en que alguien a quien ustedes están catequizando les ha hecho la pregunta. ¿Qué les contestan? Manuel Pablo Augusto está levantando la mano y luego Guillermo. Vamos a respetar el orden. Bueno, esto hace mucho los judíos tenían siempre la idea de que iba a venir Elías antes de que viniera el Mesías, ¿no? Porque hace referencia mucho a la profecía de Malaquías 4, el 5 al 6, y dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, habla de una conversión, ¿no? Del corazón. ¿Qué es exactamente lo que hace Juan el Bautista, ¿no? Es decir, Juan el Bautista, como lo vemos cuando se presenta en Mateo
11:10 dice, y este es del quien se ha escrito. Miren, mando a mi mensajero antes de mí, aquel que preparará los caminos, ¿no? Porque Juan el Bautista tiene, digamos, como el espíritu de Elías, ¿no? Viene a ser lo que Elías, lo que se profetizaba que Elías iba a hacer antes de la venida del Mesías. Entonces, Juan el Bautista viene con un bautismo de arrepentimiento y conversión de los corazones para facilitar la venida del Mesías, ¿no? Es exactamente lo que Juan Bautista hizo. Claro, Gracias, está Augusto. bien. Está bien, gracias. ¿Quién más Guillermo, ahí? sí, Guillermo, activa tu micro. Gracias. Gracias, Pepe. Yo no he leído de Elías, honestamente, no desconozco, me estoy enterando recién por lo que dicen uno y otro, ¿no? Y lo que acaba de decir Augusto de la profecía de Malaquías es precisamente por qué el primer renglón, ¿no? Los discípulos le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Claro, pues los escribas son fieles creyentes de los profetas y de todo lo previo a la venida de Jesús. Entonces, si los escribas dicen que debe venir Elías, Jesús le responde, sí, Elías debe venir a poner orden en todas las cosas, o a poner en orden todas las cosas. O sea, contesta afirmativamente que ese es el rol que debe jugar Elías en la historia, ¿no? Pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Aquí habla claramente y lo dice la última línea, los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Y aquí no hay nada de reencarnación porque la reencarnación no existe, ¿no? Entonces, no es que Juan el Bautista sea reencarnado o Elías sea reencarnado en Juan el Bautista, no. Son dos personajes distintos en la historia del pueblo de Israel. Y Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, ese es el sentido de la película, ¿no? Ya. Que yo entiendo. Gracias, gracias. A ver, ¿cómo les va quedando entonces, hermanos, a los demás? ¿Cómo les va quedando el cerebro? Pero yo no entiendo esa parte como que el espíritu de Elías está en Juan el Bautista. Esa partecita. Jorge, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, buenas noches con todos. Bien, en realidad ya con lo que dijo el hermano anteriormente, queda más engorroso el entendimiento, ¿no? Porque si no hay reencarnación, ¿cómo puede ser Juan el Bautista, Elías, ya que vivieron en épocas totalmente distantes y diferentes, ¿no? No podría, ahora Juan Bautista, si no es reencarnado, sabemos que nació de Elizabeth, la prima de María. Entonces, ¿cómo podemos decir de que Juan Bautista es Elías? Eso es lo que no entiendo, por favor, que me lo pueden aclarar. Claro, Gracias. gracias, Jorge. Mira, esa es la idea, ¿no? Y como les decía yo, porque, mira, estamos como con cucharitas sacándole las preguntas, porque yo esperaba que esto salga de frente. O sea, hace un rato que leímos esto y, oye, aguanta, ¿qué cosa es esto? Pero no, calladitos. De repente la pasábamos por alto y ya estábamos leyendo otra cosa. Y se nos queda tremenda piedra. Estás comiendo tu arroz bien graneadito, ¿no? Calientito, bien hechacito y tiene una piedra en el medio. Te rompe la muela. Y eso es como una piedra, ¿no? ¿Cómo es esto? Manuel Pablo, Eni quiere participar. Sí, adelante. Buenas noches, Eni, ¿puedes activar tu micro? Bienvenida. Buenas noches, Manuel Pablo. Buenas noches, Katia y todos los participantes. La participación de los hermanos anteriores a mí me ha confundido más y yo no entiendo, Manuel Pablo, cómo es la situación de Elías, porque no creo que Elías se haya ido en cuerpo y alma al cielo. La única que se ha ido en cuerpo y alma al cielo es la Virgen María. Y
Y acá, ¿por qué le cita a Elías? Realmente estoy más confundida. Disculpa, Manuel Pablo, No, gracias. gracias, Eni, gracias por ser sincera. Yo creo que bastantes están confundidos y no dicen nada. Qué bueno. Entonces, ¿cómo es, no? Buenas noches. Adelante, Hilda. Yo también estoy confundida, tengo que ser sincera. Yo estaba leyendo en otras oportunidades estos capítulos 10, 13 y no entendía nada y entonces y ahorita que lo vuelvo a repasar, Dios mío, tampoco entiendo nada. Eso era lo que quería decir. Claro, a ver, Guillermo. Sí, Manuel Pablo, permíteme desengorrosar, como dijo Jorge, creo que se ha vuelto, con la introducción nuestra, se ha vuelto más engorroso. Bueno, voy a tratar A ver. de limpiar lo engorroso que he dicho yo. A ver. Son personajes diferentes. Elías es un profeta que vivió en su tiempo, no sé en qué años, ¿ok? Después de mucho tiempo, vino Juan el Bautista, llamado el precursor, etcétera, por la función que debía cumplir. Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesús, porque cuando la Virgen ya encinta la va a visitar a su prima Isabel, no Elizabeth, como dijeron, la va a visitar a donde vivía y se va a pie, ¿no? Lejos. Y se queda con ella 6 meses y regresa ya para el tiempo que le tocaba, pero está presente en el nacimiento de Juan el Bautista. En fin, Juan el Bautista es ese personaje, ¿no? Y después viene Jesús, que es el personaje central de la historia de la salvación. Entonces, como dijo, y le agradezco a Augusto la ilustración para mí, como dijo Malaquías en su profecía, la cual tampoco he leído, que iba a venir Elías. Entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué dicen los escribas, que son los enterados de estas cosas, porque son escribas, porque precisamente son especialistas en la escritura, que primero debe venir Elías? Entonces, esa es una pregunta legítima porque los discípulos no entendían, no sabían por qué los escribas decían esto. Entonces, el Señor Jesús les aclara, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. ¿Por qué debe venir? Porque no se ve morir a Elías, pues en la Escritura no aparece la muerte de Elías, por lo que he escuchado, ¿no? Que de repente se va un carro de fuego y desaparece. Y como dijo una señora, debe estar en el cielo junto con todos los demás, seguramente. Entonces, Jesús sigue diciendo, pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido. Pero no es Elías el que ha venido, sino es Juan el Bautista, tal como después de que lo dice el Señor Jesús, sino que hicieron con él lo que quisieron y también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces esto les aclara la figura a los discípulos y quedan, como se dice, empleando un término muy, muy grueso, quedan desasnados, ¿no? Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es la figura de Elías, pero no es Elías, Elías es un profeta muy anterior. No sé si eso contribuye a aclarar lo que dije antes. Claro, a ver, no sé, Katia, si hay alguna persona Sí. más que pide participación. Manuel Pablo, acá han escrito 2 personas, te los voy a leer, ¿sí? Está en el chat. A ver, el primero dice, para aquellos que se confunden con la reencarnación de Elías en Juan, tenemos que recordar que cuando la transfiguración de Jesucristo sucede en el monte, vemos con él a Elías y a Moisés, por lo que no puede haber reencarnación. Ese es el primer comentario. Luego tenemos otro. Esto me confunde, pero en lo poco que he leído y trato de comprender, creo que Jesús mismo lo dice, que Elías es el mismo Juan el Bautista, que por cierto es una persona muy importante y clave en los evangelios. Algo así como que en él
se unen dos etapas importantes de la historia de la salvación, el camino y también el cumplimiento. No sé, Juan vino a anunciar, vino como un precursor de Jesús, pero no entiendo por qué se dice que Jesús continuará la obra de Juan. Juan es como si estuviera cobrando más importancia. Tampoco entiendo es lo de que Juan no murió. Me perdonan la confusión. Juan no murió, sí murió. Le cortaron la cabeza, ¿no? Elías, me imagino que quiso decir que no murió. Mm. Bueno, miren, bonito escucharnos entre todos, ¿no? Y que afloren las dudas, que si no, de verdad, como les repito brevemente, esto se queda, lo pasamos como por agua tibia y nos quedamos con tremenda duda. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando mañana más tarde alguien nos pregunte, oye, querida amiga, abuelita, tía, tío, tú que conoces, tú que has estudiado, explícame esto. Y en ese momento nos damos cuenta, oye, estudié y no me di cuenta, no me explicaron. Claro, si no preguntamos, pero no, miren, en esencia, varias cositas. Número 1, la lectura al pie de la letra de la Biblia, miren los problemas que trae. Número 1, ¿eh? Ahora, número 2, el tema de que Elías muere o no muere es un mito judío. Es un mito judío. Elías no muere si no es recogido por un carro de fuego y llevado al cielo. Entonces, Elías se va con su cuerpo terreno al cielo. Eso es que así sucedió. Es un mito judío que quedó marcado absolutamente en la fe de los judíos. Pero miren, no solamente Elías, porque Moisés tampoco se tiene ningún relato de la muerte de Moisés. Yo los invito y los desafío de la manera más fraterna, ¿no? Una apuesta fraterna, no estamos apostando plata. Pero júzguenme en qué parte de la Biblia habla de la muerte de Moisés. Entonces, al final del camino, tenemos, hermanos, dos personajes centrales de los cuales no hay evidencia de su muerte. Elías y Moisés. Y justamente ellos dos salieron en la escena inmediata anterior de la transfiguración al lado de Jesús y dialogando con él. Pero es que las personas no mueren, o es que Elías, ¿quién era para que no haya muerto? ¿O Moisés? ¿Es que algún ser humano puede no morir? Nadie. Lo que hay sí es una vida después de la muerte, ¿no? Hay una vida eterna, en eso confiamos, en eso creemos. Pero otra cosa. Entonces, esto es, como les digo, mitología judía. Cuando Mateo pone en boca de Jesús y dice, como que Jesús ha dicho, les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido. ¿Podemos estar seguros que son palabras de Jesús? ¿Eso lo está diciendo Jesús o lo dice Mateo? ¿Y quién es Mateo sino el más judío de los 4 evangelistas? El más judío. ¿Y a quién le describe Mateo? Como hemos visto en la sesión introductoria a Mateo, él se dirige a un público de judíos convertidos a seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, para él, como judío que se dirige a judíos, personajes como Elías o como Moisés son relevantes. Claro, absolutamente. En otros casos no, porque a un pagano hablarle de Moisés o de Elías no les dice nada. Entonces, estas son como libertades que se toma el evangelista en el sentido de transmitir un mensaje, pero que a nosotros nos pone otra vez de cabeza cuando leemos tan literalmente, ¿no?
No, es que si ahí dice tiene que ser, y miren, nos detenemos y nos metemos en un callejón sin salida, un laberinto. Pero es que tenemos que leer así. Es que la Biblia se lee así. Es que Elías no murió. Miren, es que lo que pone el Evangelio según Mateo como palabra de Jesús son exactamente las palabras de Jesús. ¿En qué año escribió Mateo su Evangelio? En el año 80 más o menos, o sea, 50 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 50 años después, porque Jesús muere en el año 30. En el año 80, Mateo escribe, 50 años después. Y es un relato textual que tenía guardado los audios. No es así, ¿no? No es así. Entonces ellos, en el profundo conocimiento de la escritura antigua, de la escritura hebrea, y con la claridad del mensaje que quieren transmitir, inspirado por el Espíritu, nos narran. Pero de ahí a decir, estas son palabras exactas, nos metemos en un callejón sin salida, hermanos. Porque entonces, la resurrección, claro, pero la reencarnación en un cristiano no se acepta en ningún caso. No hay ninguna excepción. Elías no es excepción, ni Moisés tampoco. La muerte es de todo ser humano. Y Elías y Moisés fueron humanos. Son cosas claras. Que el Evangelio en particular y en general la Biblia no se puede leer textualmente. Que lo que hay que siempre buscar es el mensaje que el evangelista o el autor inspirado nos quiere transmitir. Porque si no, vuelvo al comienzo, sin ánimo de generar un debate interminable, pero les digo solo como un ejemplo que es el más obvio. Cuando nosotros queremos entender desde la Biblia la creación del hombre, tenemos el Génesis capítulo 1 y el Génesis capítulo 2. Y hermanos, hay dos relatos de la creación del hombre y son diferentes. Desde ahí nomás. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la Biblia está mal? El Génesis es el mismo libro, no es que siquiera hay otro libro que corrige el libro del Génesis. No, el capítulo 1 del Génesis presenta un relato y el capítulo 2 del libro del Génesis presenta otro relato. ¿A cuál le creo? ¿Hay uno que está bien y por ende el otro que está mal? Y ahí empieza la historia de la Biblia. Tenemos un montón de perícopas así, que si las leemos textualmente, nos meten en un lío mental, nos hacen un nudo en el cerebro que nadie lo va a desamarrar. Es que por eso les digo, no hay que leer textualmente, sino buscando el mensaje detrás de. Y acá está claramente jugándose con algo que los judíos tenían como que era un hecho, y era que Elías iba a regresar. Y Mateo juega con eso. Y lo pone en boca de Jesús. Pero es que Jesús hubiera dicho, les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, y se refería a Juan el Bautista. ¿Son palabras de Jesús o palabras de Mateo? No quiero cerrar el tema, les digo, porque mi papel con ustedes es interesarlos, que se acerquen a la Biblia en profundidad, y bacán que salgan preguntas y nos hagan dudar. No pretendamos respuestas fáciles, porque muchas cosas no tienen respuesta fácil. La respuesta fácil seguramente es la respuesta equivocada. En fin, hermanos, para reflexión. Sí, había personas que quieren participar más, Katia, ¿no? Guillermo y Jorge. Sí, Sí, Guillermo, por favor. gracias. Manuel Pablo, tú dices, ¿son palabras de Jesús o palabras de Mateo? Asumimos que Mateo es el autor inspirado, ¿no? El Evangelio es de Jesús, contado por 4 personas distintas. Entonces,
cuando el evangelista pone palabras como dichas por Jesús, debemos creer, en el caso de Mateo puntualmente, porque él era un discípulo y fue con Jesús, estuvo con Jesús todo el tiempo. Entonces, con mayor razón, debemos creer, pienso yo, que eso es lo que Jesús dijo. Es lo que no quiere decir que estamos creyendo literalmente lo que dice, sino que hay que meditarlo para encontrar la profundidad del mensaje. Claro. Entonces, ¿cómo reconocer cuando el evangelista habla por sí mismo y cuando lo que escribe es precisamente lo que él ha oído decir, en este caso Mateo, a Jesús? Claro. Mira, tenemos más casos, ¿ah? Solo para aprovechar el momento que creo que es espectacular, Guillermo. Y para todos. Miren, cuando vemos los relatos de la pasión de nuestro Señor, no, yo digo, no, yo le tengo que creer al evangelista. Pero el evangelista Juan, cuando nos relata la pasión, nos presenta a un Jesús entero, absolutamente consciente y claro, que cuando lo van a aprender, se levanta y dice, ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy, dice, ¿no? Y da un paso al frente. Pero tenemos entonces el relato según Mateo, en el cual Jesús suda gotas de sangre y dice, Señor, aparta de mí este cáliz. Y yo digo, total, ¿a quién le creo? ¿A Juan o a Mateo? Es que Jesús suda sangre y pide que le quiten ese cáliz, o es que Jesús, como dice Juan, se para y da el paso adelante y dice, ¿a quién buscan? Yo soy, me buscan a mí, dejen libres al resto. ¿No? Entonces hay como cuando leemos muy literalmente, entramos en dudas de ese tipo. Total, ¿a quién le creo? Uno dice la verdad, entonces el otro no. Y les digo, no es así, ¿no? No es así. Entonces, ¿cómo entender la Biblia? ¿Cómo entender el Evangelio en particular? Pero ¿cómo entender la Biblia en general? Ese es un gran desafío. Miren, lo hemos hablado desde las sesiones introductorias, un poco, ¿no? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con estos problemas, es que salen de verdad las dudas. Y mal haría yo en decir, hermanos, ya no vale preguntar eso porque ya lo vimos. No. Al contrario, ¿no? Al contrario. No son temas fáciles. Son temas que merecen mucha reflexión. Y si esto produce en ustedes una duda y que se metan más y lo piensen, miren, en buena hora, en buena hora. Manuel Pablo, Jorge, ¿me escuchas? Sí, sí, hermanita, sí, muchas gracias. Sí, para preguntarle al hermano Manuel, la verdad que no sé si escuché mal, pero me dijo de que se había escrito el Evangelio después de 80 años, o sea, después de 50 años que falleció Jesús, del año 30 al año 80. Mi pregunta es, lo que no entendí, ¿Jesús murió en el año 30 o en el año 33? No, al 30. Dado que él murió en el año 30. Claro, pero, lo que pasa es que Jorge, mira, ahí nos distraemos, pero vale. Lo que pasa es que están mal contados los años. Porque mira, okay. Claro, cuando nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo, suponemos que Jesús nació en el año 0, digamos, ¿no? Claro. Y a partir de ese año 0 se empieza a contar. Pero en estudios bien claritos que tenemos a disposición, se ha demostrado que Jesús no nació en el año 0. Nació por lo menos 4 o 5 años, entre comillas, antes de Cristo. Entonces, ¿cómo que Cristo nació antes que Cristo? Porque está mal contado. Está mal contado. Hay un desfase que se estima entre 4 y 7 años. O sea, hay un error de cálculo entre 4 y 7 años. O sea, Jesús
En el año 0 ya tenía 4 años, por lo menos, si es que no 5, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cálculo viene por el lado de, ¿se acuerdan cómo es el relato de que Jesús ya había nacido y con María y José huye a Egipto y le avisan, el ángel le avisa y le dice, ya puedes regresar porque Herodes, el que perseguía a Jesús, ha muerto? Entonces José y María cargan al niño y regresan. No, eso sucede en el año 0. Incluso antes. No, perdón, estoy mal. Herodes muere en el año -4, para ser un poco preciso. En el año 4 antes de Cristo muere Herodes. Y el ángel le da el mensaje a José y María, pueden volver a la tierra con el niño, porque ya el que lo busca, Herodes, ha muerto. Eso es en el año -4. Les digo, no es fácil. Entonces, en la medida en que profundizamos, salen cositas, ¿no? Y al final se concluye, no es ningún tema de discusión, ya toda la iglesia lo acepta, que la fecha del nacimiento de Jesús tiene una falla en el cálculo. Entonces Jesús habría nacido entre 4 y 7 años antes del año 0, antes de Cristo. Ok, muchas gracias, hermanito. Finalmente, claro, finalmente entonces, Jorge, si Jesús muere de 33, no tenía 33 años, ya tendría 30, y es la usanza, ya. Hoy por hoy se dice Jesús murió en el año 30, por poner una fecha cierta de la pasión de Jesús, ¿no? El año 30. Entonces, si Marcos escribe en el 70, son 40 años después. Mateo en el 80 son 50 años después. Lucas en el 90 son 60 años después. Y finalmente Juan escribe su evangelio en el 100, que son 70 años después de la pasión y resurrección de Jesús. Un montón de tiempo después. No, espero que eso simplemente son datos, no deben marearnos para nada, ¿no? Son datos y si se interesan, por ahí tengo algún documentito, les puedo pasar el problema del error en el cálculo del momento del antes y después de Cristo, y que Cristo nació antes de Cristo. Esos detalles están explicados, ¿no? Se pueden ver. Pero entonces hay, hermanos, hay mucho de esto, ¿no? Hay mitología judía. Elías no murió. Un carro lo recogió y lo llevó al cielo. Moisés no murió, por lo menos no murió a la vista de nadie. Cuando estaba ya el pueblo listo para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida, el Señor dispone que sean guiados por Josué, ese joven que era el brazo derecho de Moisés. Porque ya Moisés sabía, el Señor le había dicho, tú mirarás la tierra prometida, pero tú y tu generación no entrarán en ella. Entonces, cuando el pueblo se dispone, guiado por Josué, a cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, Moisés se retira al monte, a la montaña, y en la montaña muere, y nunca se encuentra su cuerpo. Entonces es otro mito, ¿no? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Elías? Pero como seres humanos tienen que haber muerto. No, porque en la Biblia narra que sí, claro, Moisés muere a la edad de 120 años, ¿no? Moisés lo enterraron, pero hasta ahí, ¿no? Hicieron el duelo y se fueron. Pero no dice más, o sea, No dice más, dice lo enterraron en la estepa de Moab. Deuteronomio, ¿viste? claro, al final del libro de Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Torá, o el Y el Pentateuco, ¿no? 4, al final casi. Sí. Augusto está levantando su mano. Adelante, Augusto. Yo creo que aquí nos estamos enredando un poquito porque creo que esto es más simple, a veces las cosas son más simples de lo que parecen.
Yo creo que aquí Jesús se refiere a la misión que debía cumplir Elías, profetizada en los profetas del Antiguo Testamento, que era una misión de conversión de los corazones hacia Dios y que que iba a ser una función de precursor del Mesías. Entonces, eso es justamente lo que Juan el Bautista cumplió. No creo que se refiera a que está reencarnado, ni tampoco que sí dijo que se iba a reencarnar, pero no lo dijo porque eso fue añadidura del evangelista. No, yo creo que Jesús dijo esto, pero se refirió a eso, a qué función iba a cumplir, ¿no? En el espíritu de qué iba a cumplir esa función, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo cumplió esa función. ¿No? Yo creo que es algo más simple, no creo que nos debemos dar tanta vuelta. Perfecto, no, si no quieren dar vuelta, mejor para mí, les digo. Solamente quiero que sean conscientes de lo que se ha escrito. Yo me considero poco responsable si es que pasamos por los sexos por agua tibia. No, luego una vez que nos detenemos, es como que sacamos conejos al cerebro y luego, ok, avanzamos, ¿no? Entonces ya va quedando tranquilo. Pero lo que yo no me sentiría contento o tranquilo, es decir, simplemente temas complicados, pasamos por alto. Y hermanito, otro día lo vemos, ¿no? Es igual que nada. Pero sí, no hay que complicarnos más tampoco. Y por eso les daba algunos elementos de reflexión. Manuel Pablo, hay dos participantes, Sí, primero adelante. Hilda y luego Violeta, ¿sí? Ok, Hilda, adelante. Muy buenas noches con todos. Manuel Pablo, buenas noches. Yo pienso que Elías y Moisés murieron en algún momento, que no sé dónde fueron enterrados, pienso que en alguno o algo íntimo, su familia, no sé. Pero lo que sí yo digo que ellos están en el cielo porque cuando se reunieron con Jesús y que se apareció Elías y Abraham y en esa parte de la Biblia donde dice que estaba resplandecientes y Pedro dijo que hay que hacer una carpa y todo eso. Entonces ahí podemos deducir que ellos están en el cielo. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, está perfecto, sí, sí. Eso yo entiendo que ellos están disfrutando de la compañía de Dios, ¿no? Claro Que que es lo sí. que todo queremos, llegar ahí y yo quisiera estar ahí también. Claro, Hilda. Entonces, Perfecto. eso es lo que entiendo. Disculpe mi modestia. No, está perfecto, Hilda. Es así. Es que es así, ¿no? No hay más vuelta ahí. Elías y Moisés están, y son 3 carpas. Interesante ese detalle de las carpas, ¿no? No lo comentaron, tampoco yo quise tanto abundar en el tema, pero cuando Pedro le dice, Señor, hacemos 3 carpas, sí. es una reflexión tan humana, ¿no? Que nos haría pensar a nosotros. Que está tan cómodo, ¿no? Pedro está tan feliz con Santiago y Juan, están tan felices de ver al Señor con Moisés y Elías en la reunión del Nuevo y el Antiguo Testamento, en la unidad de nuestra fe. Está tan feliz que quiere como perennizar ese momento. Ya llegué donde tenía que llegar, Señor. Hagamos 3 carpas, una para cada uno, y que las cosas no se muevan. Pero sí, así lo entiendo yo. Claro, y Jesús le dice, no, se desaparecen al instante Elías y Moisés, y Jesús los hace reaccionar y sigue la chamba, como que sigue para nosotros. Es muy parecido ese momento al momento de la ascensión de Jesús, cuando los apóstoles se quedan mirando el cielo y el ángel viene y les dice, a ver, reaccionen. ¿Qué pasa? ¿Qué se quedan mirando el cielo? Acá hay chamba que hacer. Entonces, esa actitud del apóstol mirando al cielo en la resurrección de Jesús, o esa actitud de Pedro, Santiago y Juan, felices, anonadados, pero felices de que Jesús, Elías y Moisés, resplandeciendo. Pero detrás de eso el mensaje es, no, a ver, chicos, reaccionen, ¿no? Un baldazo de agua fría,
o una fraternal cachetada. Reaccionen. Hay trabajo por hacer. ¿Y qué trabajo hay que hacer si ya estoy en la plenitud? No, el trabajo es con los demás hermanos. Vayan a dar testimonio de Jesús. Seamos testimonio vivo de Jesús, empezando con nuestra propia vida, coherente, comprometida en el mensaje de amor, ¿no? Entonces, se redondea siempre el mensaje, bien lindo. Lo que parecería como que son mensajes sueltos, como yo les he dicho otras veces, es un solo gran mensaje. Muy lindo es. Gracias. Gracias, Hilda. Adelante, Violeta. Por favor, activa tu micro. Sí, Manolo, entonces hay que volver a escuchar que el Evangelio es de Jesús, expresado en letra y en palabra de los evangelistas, ¿no? Porque los evangelistas fueron personas de la época con un lenguaje y una expresión determinada para la época, para el pueblo, de la cual no estamos ahora, no Así es, somos, así no es, somos contemporáneos, no somos contemporáneos, ¿no? así es. Por eso a veces hay muchas expresiones que son fuertes y que nosotros no debemos tomarlas tal cual, ¿no? Y bueno, el Evangelio es de Jesús, ¿no? Y la inspiración, pues, del Espíritu Santo para todos los evangelistas, ¿no? Para que Exactamente, ¿no? expresen. Exactamente. Son hombres inspirados, pero son hombres particulares, distintos. No tienen un contacto estrecho entre ellos y tienen una cultura determinada, en un ambiente, en un idioma determinado, que como dice Tita, no es el nuestro, pero además se dirigen a un público diferente cada uno. Y la intención es particular. Claro, al final de cuentas, lo que tienen en común es que están dando el testimonio de Jesús, pero cada uno en su propio estilo, en su propia intención, a un público diferente. Y este querido Mateo que nos ocupa estas ya varias semanas se dirige a judíos convertidos. Mientras que Marcos, que leímos antes, se dirigía básicamente a paganos convertidos en Roma. Y luego vamos a ver a Lucas, si es que le quedan ganas y paciencia, es hermoso el Evangelio según Lucas. ¿Y a quién se dirige Lucas? Y vamos a ver que Lucas no se dirige a judíos, pero ni siquiera era él judío. O sea, más interesante, ¿no? Porque Marcos es un judío que se dirige a paganos. Mateo es un judío que se dirige a judíos. Pero Lucas es un no judío que se dirige a no judíos. Todas las combinaciones. Y entonces no podemos pretender que sean iguales. Que se parecen, sí. ¿Y por qué se parecen? Porque están en la figura, estamos trabajando alrededor de la figura de Jesús y de la buena noticia que significa su encarnación, su vida, su mensaje, su obra, su sacrificio, su entrega. Ahí está el parecido. Pero luego, cada uno está separado del otro por distancia y por años. Hay diferencias culturales dentro de cada uno y además cada uno se dirige a un público un poquito distinto. Qué bueno que se pueda aprovechar. Se puede aprovechar esto, ¿no? Para que reforcemos esto, que es parte de nuestra formación también. Si no, tú dices, yo leo un evangelio y ya leí los 4. Mentira. Y qué bueno que sean 4. Qué bueno. Alguien se preguntaría, y alguna vez lo he conversado bastante a fondo, ¿por qué no hacemos algo más fácil y tenemos un solo evangelio? Que son 4, ¿no? Ahí sale un rollo lindo. ¿Qué son 4? Ahora, realmente evangelios escritos hay más de 100. 4 canónicos y el resto, que son más de 100 apócrifos. Pero la iglesia adoptó estos 4
pero que se complementan para la figura de Jesús y nos transmiten. Nosotros queremos conocer a Jesús a través del estudio del Evangelio. Entonces lo conocemos leyendo los 4 evangelios, porque cada uno enriquece al otro. Pero si tomamos al pie de la letra cada uno, ya entramos en un problema bien duro, porque no es la forma de leer la Biblia, nunca. Bueno, avanzamos otro Entonces, poquito. el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, y por eso se dicen, no se hacen las diferencias. Es un solo Evangelio, como dice Violeta, de Jesús, pero en cómo lo pone Mateo, cómo lo pone Marcos, ¿no? Y así. Y para eso tenemos también los evangelios sinópticos, ¿no? Para poder ahí mirar también. Y Juan también, claro, porque el Evangelio es de Jesús. ¿En qué sentido? Como ya dijimos antes, porque Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es Jesús. Entonces, la buena noticia de Jesús tiene 4 versiones, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Son 4 versiones de lo mismo, pero no son calco y copia. Y ahí está una riqueza enorme que tenemos, ¿no? A ver, leamos este poquito, porque la hora nos va a ganar, ¿no? Si tuvieran fe del tamaño de ¿Desea leer? mostaza. Sí. ¿Alguien desea leer esta perícopa? ¿Violeta? Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. En cuanto a esta clase de demonios, no se les puede expulsar sino por medio de la oración y del ayuno. Gracias, Tita. Bueno, acá tenemos una perícopa relacionada con una sanación, que ya hemos visto varias de Jesús, pero la novedad viene por el lado de que los discípulos habían intentado curar y no habían podido. Y la pregunta central: ¿y por qué nosotros no pudimos curarlo, expulsar a ese demonio? Y la respuesta de Jesús es: porque ustedes tienen poca fe. Y ahí tenemos un tema de tremendo mensaje, ¿no? Tenemos poca fe. Si tuvieran, dice Jesús, fe del tamaño de un grano de mostaza, chiquitito, dirían a esa montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos poca fe. Y en la oración, ¿qué le pedimos al Señor? Señor, acrecienta mi fe, ¿no? Y aquí aprovecho un segundito para reforzar una idea que ya hemos visto con ustedes, por lo menos con algunos, quizás no con otros. Pero, ¿qué es la fe? Miren, a cada rato les traigo problemas yo. Así, en calientito,
Alguien que se anime a decirnos, ¿qué es la fe? Confianza en Dios. Confianza en Dios, dice Guillermo. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo definiríamos la fe? Un tema básico, ¿no? Miren, son Creer en preguntas. Dios. Confianza en Dios, creer en Dios, ¿de acuerdo? Hilda. Hilda, Yo voy a dar una definición que me la dio un alumno, Sí. un niño, que me pareció genial, ¿no? Es saber que todo estará bien, que todo saldrá bien, pero no saber cómo. Saber que todo estará bien, pero no saber cómo. Ujú. Sí, me lo dio un niño de 8 años. Mira qué lindo. es la garantía de lo que se va a recibir, espera recibir. Hilda, y luego Eni, a ver, Sí, es creer en lo que uno no ve, pero tiene mucha confianza, ¿no? Una confianza ciega, ¿no? Y esperar buenos resultados. Esa es la fe para mí. Ujú. Miren, es un ejercicio rápido, ¿no? Pero que realmente merecería que cada uno lo tenga como un tema María, como un tema de reflexión. O sea, sí, a ver, tenemos que tener respuesta propia a esto, porque así como dicen las hermanas, ¿no? Alguien te lo pregunta. Tú estás haciendo catequesis de niños de repente, o sin catequesis, tu hijo, tu sobrino, tu nietito, te pregunta. Y son preguntas de cajón. Son preguntas que deberían tener una respuesta clara y simple de parte nuestra, ¿no? Manuel, hay 4, bueno, Hilda ya participó, quedan 3, y tengo acá 2 en el chat que te las leo rapidito. Sí, claro. Fe es confiar y esperar en Dios, y la otra dice, es la certeza que Dios existe. Entonces ahora sí le doy el pase a primero Eni, luego Jorge y luego Seti. Sí, en ese orden. Adelante, Eni. Sí, buenas noches. La fe es la certeza de creer en Dios y de que Él lo puede todo y lo hace todo. Gracias. Jorge. Sí, es la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Y gracias, Seti. La fe es creer en lo que no se ve con la esperanza de lo que vendrá. Gracias. Miren qué lindo, ¿no? Qué lindas las cosas que están diciendo. Yo les añado, porque no corrijo nada de lo que han dicho, me parece perfecto y súper pertinente, pero les comparto algo que estudié en la Facultad de Teología y a raíz de el proceso de la revelación. Miren, la Biblia, que es la que estamos estudiando, es un poco producto del proceso de revelación. ¿Y en qué medida? ¿De qué manera? Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, Dios se revela, el hombre tiene una experiencia de Dios que se revela, y esa experiencia de Dios que se revela da forma y contenido a la Biblia. Y en relación con eso, nos enseñaban también sobre la fe, y lo asocian de una manera muy linda los teólogos. Y dicen, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Repito, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, a Dios que se da a conocer, ¿no? Ese Dios misterio se revela al hombre. Y el hombre que experimenta a Dios le responde a Dios. Esa respuesta del hombre a Dios que se revela le llaman fe, ¿no? Para añadirle a todo lo que han dicho, que está hermoso y correcto.
pero para darle un toque más. Bueno, aquí nos quedamos porque de verdad ya nos ganó la hora otra vez y lo voy a marcar. No hemos avanzado. No hemos avanzado mucho, pero otra vez no importa. Porque vale la pena. Si nos quedamos en algo es porque es necesario. ¿No? Hermanos, si tuvieran algunos comentarios finales. ¿Algo que añadir? O tal vez repasar en casa el video. Tienen para verlo. Lo va a dejar Manuel Pablo ahí en la clase, en el chat, perdón. Y bueno, procesar todo esto que hemos visto hoy día, hemos aprendido, ¿no? Y sería lindo, Katia, si es que cada uno, para sí, ¿no? O sea, cuando decimos tarea, es un poco entre nosotros como juego, ¿no? Porque acá no estamos en el colegio y nadie va a calificar. Pero como ejercicio sano de crecimiento, yo les diría, hermanos, definan la fe cada uno. Algunos lo han hecho muy lindo, otros no lo han hecho, ¿no? Se han quedado callados y los que escuchen el audio o el video también, pero hagan el ejercicio. Para mí, ¿qué es la fe? ¿Cómo lo puedo poner en palabras? ¿Vale la pena hacer ese pequeño esfuerzo? Porque sería la respuesta que tú le darías a ese hermano más chico de edad o de fe, ¿no? Pero que se acerca a ti en cualquier momento y te pregunta. Entonces, miren, en cada reunión vamos encontrando temas que nos van dando pistas de dónde fortalecer nuestra argumentación. Y hoy día nos hemos quedado un buen rato con este tema de que Elías ha vuelto, que Elías es Juan, y surgen esas dudas. Y luego, sin querer queriendo, el problema de que los apóstoles que no han podido curar a ese muchacho enfermo, y Jesús le dice, porque no tienen muy poca fe, ¿no? Entonces, eso es una gran reflexión y de paso nos lleva a fortalecer nuestro concepto. ¿Qué es fe para ti, hermano, hermana? Se han dado varias respuestas que quedan en la grabación. Yo les di una más, que está en el catecismo también, ¿no? La fe es la respuesta del hombre a un Dios que se revela, ¿no? En ese acto de entrega, uno y el otro. Dios se revela, Dios se da a conocer, eso significa revelación. Dios se da a conocer. Yo lo contemplo, lo experimento y respondo. Esa respuesta mía a Dios es la fe. Bueno, tenemos material para pensar y trabajar de verdad Procesar bastante. Toda la semana y tal vez podamos compartir en la siguiente clase. Bueno, hermanitos, hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias, Manuel Pablo, por tu paciencia, tu dedicación y por instruirnos, ¿no? Es el Espíritu Santo quien dirige esta sesión a través tuyo con todos nosotros. Bueno, hermanitos,